Las escrituras, vea el Evangelio según Lucas capítulo 18. Creían que se iban a sentar. Vamos a el Evangelio según Lucas en el capítulo 18 y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Hoy entramos a este capítulo 18. De Lucas, tanto hoy como la semana que viene, lo que vamos a ver tiene que ver mucho con la oración, no con el contenido, sino con el corazón del orador, de quien ora. El Señor da aquí, nos da hoy una parábola sobre la viuda y el juez injusto, y la semana próxima, el domingo, vamos a ver la parábola del fariseo y el publicano, que tratan ambas con el contenido, con el carácter, el corazón de quien ora. La palabra del Señor nos dice así, Lucas capítulo 18, desde el versículo 1 leemos: Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciéndose: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. Versículo 7, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Oremos. Padre eterno y misericordioso, tu palabra nos manda, tu palabra dice en el Salmo 27, versículo 14, que debemos esperar en ti y esforzarnos y alentarnos en ti. Y confesamos, Señor, que muchas veces no lo hacemos, muchas veces la espera en medio de los procesos que atravesamos expone la fragilidad de nuestras convicciones. Nos cuesta descansar cuando no entendemos, nos cuesta perseverar cuando el dolor continúa y las respuestas parecen tardar. Es por eso, Señor, que te pedimos que hoy sostengas nuestros corazones mientras abrimos tu palabra, que tu espíritu destruya toda autosuficiencia silenciosa que nos hace vivir dependiendo más de nuestras fuerzas que de tu gracia. Enséñanos a orar no como ritual religioso, sino como hijos profundamente necesitados de su Padre. Haznos recordar que tú sigues siendo Dios aún en medio de la espera, que tú sigues siendo bondadoso, misericordioso, que tú sigues siendo fiel aun cuando el camino no es claro. Produce por medio de tu Espíritu, Señor, en nosotros fe perseverante, humilde y rendida, que siga clamando porque descansa en tu carácter y no solamente en respuestas inmediatas. Oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Ahora sí. ¿Qué sostiene tu fe cuando el cielo parece guardar silencio? ¿Qué sostiene tu fe cuando el cielo parece guardar silencio? Esa es la pregunta que aborda Jesús en esta parábola que le está dando a sus discípulos, porque esperar cuando todo va bien es fácil. La verdadera prueba del alma aparece cuando la necesidad permanece
cuando el dolor continúa y Dios aparenta estar en silencio en medio de lo que estoy atravesando. La espera tiene una forma extraña de revelar lo que hay realmente en nuestros corazones. Mientras todo responde rápidamente y como yo quiero, es fácil decir amén, es fácil decir Dios es bueno, pero cuando la respuesta tarda, el corazón es expuesto a su realidad. La demora suele sacar a la superficie nuestras teologías más profundas. Tim Keller decía que el sufrimiento actúa como un horno que derrite las falsas ideas de Dios. El sufrimiento actúa como un horno que derrite las falsas ideas de Dios. Y una de esas primeras cosas que la aflicción destruye o quema es la ilusión de pensar que Dios existe para servir a mis propósitos y no los suyos. Porque muchas veces queremos un Dios suficientemente poderoso para resolver mi problema, pero no suficientemente soberano para gobernar los tiempos. Y es por eso que Jesús quiere llevarnos a un entendimiento profundo en cuanto a la oración, a hacernos ver que la fe madura descansa solamente en que Dios es fiel y Él no cambia, que independientemente de lo que esté pasando, de lo que yo esté atravesando, Dios sigue siendo Dios aún en medio de la espera. Y aquí está la diferencia entre nosotros y ese personaje que se nos presenta aquí de la viuda. Muchos de nosotros solemos empezar a dudar de Dios y alejarnos de Dios cuando el Señor no está actuando según mi ritmo, según la manera como yo entiendo que Él debe actuar. Yo quiero que por eso veamos en Lucas capítulo 18 lo que nos muestra dos verdades que sostienen la fe que no deja de clamar. Dos verdades que sostienen la fe que no deja de clamar. La primera verdad que sostiene la fe que no deja de clamar es que fluye de una profunda conciencia de su necesidad. La fe que no deja de clamar fluye de una profunda conciencia de su necesidad. Vivimos convencidos de que la fortaleza y la madurez de alguien consiste en que con el tiempo necesita cada vez menos ayuda. Solemos pensar que somos maduros y completos cuando ya no necesitemos de nadie ni de nada. Sin embargo, las aflicciones nos dejan ver lo propenso que somos, lo débil que es nuestro cuerpo, lo necesitados que somos de fuerzas más allá que nosotros. Y es precisamente ahí donde Jesús dirige esta parábola, porque la fe que no deja de clamar no nace de la autosuficiencia, sino de la conciencia profunda de que somos seres necesitados. Jesús nos presenta aquí dos personajes. Primero nos presenta al juez injusto. El juez injusto en el mundo judío, romano, del primer siglo, un juez tenía la responsabilidad de administrar la justicia civil y resolver disputas entre personas, disputas legales. No era simplemente alguien que daba un veredicto, sino que intermediaba entre las partes que tenían conflictos. Y es por esto que un juez debía representar justicia, debía representar equidad, misericordia, bondad, compasión y temor de Dios. Y en el caso del contexto bíblico en cuanto a los jueces, debía de ser alguien que buscara justicia, sobre todo para los menos protegidos, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Pero este hombre que Jesús nos presenta aquí desde el versículo 2 de Lucas 18, es descrito con frases devastadoras, totalmente contrarias a las cualidades que debía tener un juez.
Este hombre se nos dice que no teme a Dios, se nos dice que no respeta a los hombres, no tiene compasión, no tiene principios, no tiene conciencia. Eso significa que este juez, con una posición tan importante en la sociedad, había perdido los frenos morales más importantes: responsabilidad vertical hacia Dios y responsabilidad horizontal hacia las personas. Era un hombre con autoridad, pero era un hombre sin conciencia. Este hombre, este juez, representa el poder humano sin temor de Dios. Luego de presentarnos a este juez injusto, que no teme a Dios, que no busca amar a los hombres, también se nos presenta a otro personaje que contrasta totalmente con el juez injusto, y es la viuda necesitada. En el mundo antiguo, una viuda representaba vulnerabilidad absoluta. Las viudas aparecen constantemente como personas fáciles de explotar. Dios mismo, desde el Antiguo Testamento, había advertido, dado advertencia sobre la importancia de proteger a las viudas. En el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 22, versículo 2, dice: a la viuda y al huérfano no afligirán. Al repetir la ley en Deuteronomio, él lo pone un poco más fuerte en Deuteronomio capítulo 27, versículo 19. Dice: maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Por lo tanto, esta mujer era alguien que estaba desprotegida, pero que Dios buscaba cuidar y guardar. Esta mujer, entonces, en medio de su condición, no tenía protección social, no tenía protección económica, no tenía influencia política, no tenía ni siquiera derecho legal, defensa legal. Así que Jesús nos construye esta escena con estos dos personajes que contrastan tanto, para que entendamos que esta mujer, humanamente hablando, no tenía posibilidad alguna de subsistir. Todo estaba o está diseñado en la parábola para hacernos ver que esta mujer tenía gran necesidad y nadie que la protegiera. Y es por eso que ella viene buscando protección. Ella hace una petición. Mire el versículo 3. Ella se acerca al juez injusto y le dice: hágame usted justicia de mi adversario. La palabra que ella utiliza en griego habla de defenderme, de vindicarme, de proteger mi causa frente al que me está haciendo mal. Y eso nos ayuda a entender un poco la situación y la desesperación con la que esta mujer, que no tiene protección alguna, viene ante este juez. Eso podía implicar que alguien estaba reteniendo una herencia, que había una disputa económica, que había una deuda injusta. Jesús nos lo explica porque el énfasis de Jesús no está en la situación de necesidad de la viuda, sino en la actitud con la que ella viene delante del juez injusto. Jesús deliberadamente construye la escena para que entendamos que ella, esta mujer, humanamente hablando, tenía gran necesidad y no tenía la posibilidad en sí misma de remediar su necesidad. Sin embargo, a pesar de eso, fíjate que el texto nos dice que ella venía constantemente donde el juez injusto. Y la fuerza del verbo ahí, que señala que ella venía constantemente, está enfatizando la regularidad con la que ella venía, la intención con la que ella venía delante de este juez injusto. La Nueva Versión Internacional lo traduce como que ella insistía. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como que ella acudía a él repetidas veces. La traducción del lenguaje actual lo traduce como que siempre lo buscaba. Ella estaba continuamente delante de este juez injusto, pues ella tenía gran necesidad y nadie más podía remediar su necesidad. Día tras día, sin respuesta inmediata, sin resultados visibles. Esta viuda no tenía poder, no tenía influencia, pero tenía perseverancia. Ahora, detente un momento y piensa algo. ¿Por qué ella continuaba viniendo? ¿Por qué continuar viniendo ante un juez injusto que
no quiere ayudarte, que te ha dicho que, me imagino que la miraba no con pena, sino que la detestaba. La manera como él responde aún cuando va a conceder su petición es: ya yo no quiero saber de ella, le voy a conceder la petición porque me está cansando y no quiero que siga viniendo. Pero ¿por qué vendrías de esa manera? ¿Por qué humillarte de esa manera? ¿Por qué? Porque ella tenía una gran necesidad. Y cuando comprendes tu gran necesidad, vas a la fuente que puede proveer, remediar esa necesidad. Una necesidad real produce insistencia real. Nadie ruega constantemente humillándose por algo que entiende que es superficial. Ella no persevera porque lo disfruta, ella persevera porque su aflicción no ha desaparecido. Su problema sigue ahí, la presión sigue ahí, la injusticia continúa. Ella no puede darse el lujo de no venir porque este juez, por injusto que sea, por depravado que sea, es la única persona que puede remediar su condición. Su problema es real, su problema le afecta, su problema la consume. El problema con la vida de oración de muchos de nosotros es que no entendemos lo necesitado que estamos de depender de Dios. Nos hemos creído la mentira de que nosotros tenemos el control, de que somos autosuficientes. No vemos la realidad que ni un respiro pudiéramos dar si no fuera por la gracia continua de nuestro Dios. No es hasta, como me dijo alguien esta semana, no es hasta que te ves en una gran aflicción que te das cuenta que aún lo básico no está en tus manos. Vivimos distraídos, vivimos entretenidos, vivimos acelerados. Y ese ajetreo y distanciamiento de Dios anestesia nuestra alma y nos engaña a pensar que podemos existir independientemente de Dios. Hemos aprendido a funcionar sin dependencia, y no estoy hablando de no creyentes, estoy hablando de creyentes. Hemos aprendido a funcionar sin dependencia, sin desesperación, sin verdadera conciencia de nuestra naturaleza. Por eso es que textos bíblicos que dicen: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, nos sorprenden tanto porque no caracterizan aún el Hijo de Dios hoy en día. Y eso explica por qué muchas veces nuestra vida de oración es tan superficial. Oramos rápido, oramos mecánicamente, oramos para tranquilizar la conciencia.
Vamos, hermanos. Hemos aprendido a funcionar sin dependencia, sin desesperación por nuestro Dios. Y eso explica por qué nuestra vida de oración muchas veces es tan mecánica, por qué oramos o repetimos las mismas palabras sin corazón detrás de lo que estamos repitiendo. Y muchas veces vivimos con el celular en la mano, viendo Instagram por un lado, mirando la televisión por otro, atendiendo a la radio por el oído, y me pregunto, ¿por qué será que el Señor no me está hablando? ¿Por qué será que mi vida espiritual no está como antes? Porque tu corazón está anestesiado y no está siendo sensible a lo que Dios, a la manera como Dios está obrando en tu vida. Pero la oración perseverante nace cuando una persona entiende: si Dios no interviene, yo no tengo esperanza. No si no tengo dinero en la cuenta en el banco, no si no tengo salud. Si Dios no interviene en mi vida hoy, independientemente de lo bien que me sienta, si Dios no interviene, yo no tengo esperanza. Así se veía esta viuda que viene delante de este juez injusto. La viuda no tenía plan B, ella no tenía recursos ocultos, no tenía influencia, no tenía cómo resolver sola su problema. Y precisamente ahí está el punto de Jesús al presentarnos a esta viuda. Muchos de nosotros oramos poco porque todavía creemos que nosotros mismos podemos ayudarnos, que somos autosuficientes. Todavía creemos que controlamos la vida, que podemos sostener el corazón, que podemos cambiar solos. Pero las personas que más perseveran en la oración no son necesariamente las más disciplinadas, son las más conscientes de su necesidad del Señor. El Señor lo dijo muy claramente en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, no los autosuficientes, no los poderosos, no los fuertes en sí mismos, los pobres en espíritu que reconocen su necesidad y la suficiencia de Dios. Hemos aprendido a vivir una vida tan cómoda, tan organizada y tan autosuficiente que ya no sentimos urgencia ni necesidad por Dios. Confiamos en nuestros recursos, en nuestros planes, en nuestros ahorros, en nuestra estrategia, en nuestra estructura, pero muy pocas veces confiamos o vemos la necesidad que tenemos de Dios para hacer todo en la vida. Paul Tripp escribió algo sumamente confrontador cuando dijo: la oración no es simplemente un deber religioso, es la confesión práctica de nuestra incapacidad. La oración no es simplemente un deber religioso, es la confesión práctica de nuestra incapacidad. Yo creo que entender eso cambia totalmente cómo vemos la oración y explica muy bien esta parábola o nos aclara esta parábola. Porque la viuda no representa perseverancia en sí misma, la viuda representa dependencia absoluta. Ella vuelve porque sabe que no puede salvarse sola. Y ahí te pregunto, hermano, ¿vives en ese nivel de necesidad delante de Dios? ¿Oras solo porque tienes que hacerlo, repitiendo algo que te aprendiste? ¿O oras consciente de que necesitas la dirección, la sabiduría, la fortaleza del Dios Todopoderoso? Yo lo he dicho antes, los evangélicos protestantes criticamos mucho la forma mecánica en que se ora en la iglesia católica, repitiendo rezos. La gente ora sin conciencia, no saben lo que están diciendo, simplemente repiten algo y creen que por eso el Señor los va a escuchar. Pero tú sabes que nosotros hacemos lo mismo.
nosotros fabricamos ciertos tipos de oraciones, ciertas palabras que escuchamos en la iglesia o que alguien ora sin tener mucho entendimiento. Y repito algo que no sale del corazón, no soy genuino con Dios como debo de ser. El Señor busca que los suyos sean genuinos, sean reales, sean honestos delante de Él. La primera realidad que vimos sobre la fe que no deja de clamar es que fluye de una profunda conciencia de necesidad. Lo segundo que vemos es que la fe que no deja de clamar descansa en la suficiencia de Dios. Descansa en la suficiencia de Dios. Jesús continúa presentándonos contrastes. Después de presentar a la viuda insistiendo delante del juez injusto, Jesús va a dar la lección directa de esta parábola. Mira el versículo 6. Él se refiere a lo que el juez injusto dijo sobre esta mujer. El juez injusto en el versículo 5 dijo: porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente agote mi paciencia. Jesús asevera a sus discípulos y a nosotros esa respuesta diciendo el contraste de este juez y de Dios. Él no está diciendo que Dios es como este juez, está diciendo exactamente lo contrario. Él no está comparando, él está contrastando. Y lo que Jesús quiere decir es, si un juez corrupto, sin temor por Dios, sin amor por las personas, termina respondiéndole así a una viuda vulnerable por pura molestia, cuánto más un Dios santo, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios fiel, responderá al clamor de los suyos. Ese es el peso del texto, en que la esperanza de la oración perseverante no descansa en la intensidad emocional de quien ora, sino que descansa en la suficiencia del Dios al cual le oramos. La viuda no tenía garantía en el carácter del juez, pero nosotros sí tenemos garantía en el carácter de nuestro Dios. Solemos malinterpretar la demora como indiferencia, pero lo que vemos como demora de Dios jamás significa ausencia de amor de Dios. Dios ha sido muy práctico en la manera como nos ha mostrado que Él es amor. No solamente nos dice que Él es amor, Él nos ha enseñado que Él es amor. Nuestro Dios entregó a su propio Hijo en la cruz. El que no conoció pecado cargó con nuestros pecados para atraernos hacia Él. Te leo algunos versículos que hablan acerca de el carácter compasivo, misericordioso de Dios. El Salmo capítulo 103, versículo 8 dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. En el versículo 13 del Salmo 103 dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23 dice: las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan. Sus bondades son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no cuando somos santos, cuando le estamos dando la espalda, Cristo murió por nosotros. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 32 se nos dice: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Hermano, mira, la demora puede confundirnos, la demora puede ponernos impacientes, pero la demora nunca pone en tela de juicio la fidelidad y la bondad de nuestro Dios. Por eso Jesús dice, mira cómo Él dice: y no hará justicia, mira el término que utiliza, a sus escogidos,
que claman a Él día y noche. Se tardará en responderles. Si el juez que no ama a las personas, que no tiene temor de Dios, le cedió, le respondió a esta mujer por molestia, ¿cuánto más el Dios amoroso que entregó a su único hijo por nosotros va a responder por sus escogidos? Me gusta ese término que utiliza porque no dice simplemente los necesitados, no dice simplemente los religiosos, no dice simplemente los que van a la iglesia, dice sus escogidos. Eso significa que la oración del creyente no llega al cielo como la petición de un desconocido tratando de convencer a Dios. Sube como el clamor de un hijo amado por el cual Dios entregó a su propio hijo, llega directamente a su folder principal. Aquí hay una diferencia enorme. La viuda quería vencer la indiferencia del juez. El creyente no tiene que vencer la indiferencia de Dios. Él está abierto. La oración no es una forma de nosotros buscar torcer el brazo de Dios. No es una técnica espiritual para alcanzar a Dios. No es manipulación religiosa. La oración perseverante descansa en un Dios suficiente, amoroso, fiel y bondadoso. Y eso confronta la idea de como muchos oran, como si fuera difícil convencer a Dios. Pensando, bueno, si yo oro lo suficiente, tal vez Él me va a escuchar. Si yo doy tal ofrenda, si yo hago tal sacrificio, entonces tal vez el Señor sí así va a responder mi oración. Pero Jesús nos está enseñando algo mucho más profundo. Dios no nos escucha porque buscamos presionarlo. Dios escucha porque Él es Padre, porque Él es justo, porque Él es fiel, porque Él es amor, porque Él ama a los suyos. La perseverancia cristiana no nace de sospecha de la indiferencia de Dios, sino de confiar en que Dios es suficiente. Por eso dice el texto a sus escogidos que claman de día y de noche. Esa frase no describe una vida de oración fría, ni lejana, ni cuando yo me acuerde o cuando yo lo sienta, sino que describe una vida de oración continua. En todo mi día yo estoy en comunicación con mi Dios porque yo sé que dependo de Él para hacer todo lo que debo hacer. Día y noche no significa que el creyente está todo el día de rodillas. Significa que hay una dependencia constante, una conciencia continua de mi necesidad y de la suficiencia de mi Dios. Una vida que vuelve una y otra vez al trono de la gracia. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué nos cansamos de orar? ¿Por qué muchos dejan de clamar y ceden? El dolor nos cansó, puede ser. El dolor nos cansó tal vez porque la respuesta no llegó cuando yo esperaba que llegara. Dejamos de orar porque muchas veces confundimos el silencio de Dios con ausencia de Dios. Porque muchas veces interpretamos la demora como indiferencia. Y a veces porque en el fondo creemos que Dios no es suficiente para sostenernos en la espera. Pero Jesús corrige eso. Él pregunta, ¿se tardará mucho en responderles? ¿Se tardará mucho en responderte Dios? Esa toca una de las teclas más sensibles de nosotros. Porque una cosa es creer que Dios puede responder y otra cosa es seguir creyendo en la fidelidad de Dios cuando Dios no parece responder. La demora de Dios nunca debe interpretarse como deficiencia de Dios. Dios no se demora porque sea débil, no se demora porque esté confundido, no se demora porque ignore el dolor, no se demora porque haya perdido el control. La demora de Dios siempre opera bajo su sabiduría perfecta. Si Él no lo ha permitido es porque no ha querido. Si Él no lo ha hecho es porque no está dentro de sus planes.
Él sabe cómo actuar. Él sabe qué formar mientras esperamos. Él sabe qué destruir en nosotros antes de darnos lo que pedimos. Si Él quiere dárnoslo. Él sabe qué fe está produciendo en medio del silencio, preparándonos para su obra que es perfecta. Y no sé si te ha pasado, me ha pasado a mí que muchas veces me puedo poner impaciente en medio de la espera, pero años después miro hacia atrás y digo, wow, Dios, gracias porque no me diste eso que te pedí impacientemente hace unos años. Puedo ver, wow, por esto el Señor no me dio eso que yo tanto quería, porque Él sabía que no me convenía. Porque muchas veces actuamos con Dios como los niños, como un niño que si tú dejas a un muchacho que coma comida chatarra todo el día, él lo va a querer. Y cuando le haces comer vegetales, te llora como que tú lo estás castigando. Cuando le dices, no puedes hacer esto, no te puedes subir ahí, no te puedes tirar ahí, te pelea porque él quiere hacerlo. Nosotros actuamos muchas veces con Dios de esa manera. Pero tenemos que saber que la sabiduría de Dios es mucho mayor que nuestra sabiduría. Él está viendo el plano general. Él sabe por qué cerró esa puerta en tu vida. Él sabe por qué quitó a esa persona de tu vida. Él sabe por qué no permitió eso que tú querías. Su sabiduría es mayor que nuestra sabiduría. Eso es vital entenderlo. Dios no solo es suficiente para cambiar circunstancias. Dios es suficiente para guardar el alma en medio de circunstancias que todavía no cambien. Dios es suficiente no solamente para darme la respuesta, Él es suficiente para mantenerme hasta que llegue la respuesta, si va a llegar. Eso es muy importante entenderlo. No solamente la respuesta en medio de la espera. Porque muchas veces queremos que Dios sea suficiente solo como solución. Pero también la fe madura entiende que Dios es suficiente como sustento en medio de la espera. Él es suficiente si se abre la puerta. Él es suficiente si todavía la puerta permanece cerrada. Él es suficiente si hay sanidad. Él es suficiente si sostiene la enfermedad. Él es suficiente si se provee inmediatamente. Él es suficiente si se enseña dependencia en la escasez. Él es suficiente si Él responde hoy. Es suficiente si Él responde en 10 años. No pongas en tela de juicio la suficiencia de Dios porque no estás de acuerdo con lo que Él está permitiendo, porque Él sabe por qué lo está permitiendo. La oración perseverante no dice, Dios será bueno cuando me responda. La oración perseverante dice, Dios es bueno, por eso seguiré clamando, aunque todavía no vea la respuesta. Yo en uno de los devocionales del tiempo de oración de esta semana compartía, yo lo he dicho varias veces, que una de las frases que más me molestaba cuando alguien iba a visitar a mi padre cuando tenía cáncer era, Él se va a sanar porque Dios es fiel. O luego de su muerte que me cuestionaban, ¿y por qué el Señor permitió que eso pasara? Les digo que me molesta porque la fidelidad de Dios no depende de si mi papá se sanó o no. Yo me puedo morir ahora mismo y Dios sigue siendo fiel. Yo puedo perder mi trabajo y Dios sigue siendo fiel. Su fidelidad no depende de que yo reciba o yo obtenga lo que yo tengo. Él es fiel por encima de mí, por encima de ti. No pongamos en tela de juicio su fidelidad y su bondad. Luego Jesús añade, les diré que pronto les hará justicia. Ese pronto no significa inmediatamente, según nuestra percepción del tiempo. Significa que Dios actuará en el momento correcto, cuando Él entiende que es pertinente hacerlo, si Él quiere hacerlo. Y yo creo que eso debe levantar el corazón del creyente. Eso debe alentarnos, el saber que Dios va a actuar en el tiempo preciso. ¿Por qué? Porque el mundo puede parecer injusto.
Los hombres pueden fallar, los sistemas pueden corromperse, la gente puede olvidar, pero Dios no pierde ninguna lágrima. Escucha, Dios no pierde ninguna lágrima, ningún clamor, ninguna carga, ninguna injusticia, ninguna oración hecha por los suyos. El Dios que parece callado no está ausente. El Dios que parece tardar no es indiferente. Por eso la pregunta final que hace Jesús como conclusión de esta parábola es tan importante. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Fíjate que no está diciendo, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿habrá gente religiosa en la tierra? No está diciendo, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿habrá actividades espirituales? ¿Habrá templos? ¿Habrá cultos? ¿Habrá canciones? ¿Habrá lenguaje cristiano? Él está preguntando, ¿habrá fe que sigue clamando en el Dios que es fiel y suficiente? ¿Habrá hombres y mujeres que no abandonen la oración cuando el mundo parezca injusto? Habrá discípulos que sigan dependiendo de Dios aunque la respuesta tarde. Habrá creyentes que no interpreten el silencio como abandono. Habrá una iglesia que siga clamando día y noche porque sabe que Dios es suficiente. Habrá fe en la tierra. Esa es la confrontación final. La fe que Jesús busca al venir no es una fe decorativa, no es una fe de domingo, no es una fe emocional, de momentos intensos. Es una fe que esté centrada en Él y solamente en Él. Una fe que descanse en el carácter de Dios, aunque no entienda los tiempos. Y aquí el Evangelio yo creo que sostiene todo este punto. Porque la prueba suprema, de nuevo, del amor de Dios, de la suficiencia de Dios, de que Él no es indiferente al clamor y las aflicciones de los suyos, no está en que siempre recibimos respuestas inmediatas. La prueba suprema del amor de Dios y de su cercanía es la cruz. En la cruz Cristo fue tratado como si no fuera escuchado, para que nosotros fuéramos escuchados por el Padre como hijos. Él clamó, el Hijo, desde la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Para que todo creyente pueda tener acceso al trono de la gracia en su nombre. Para que todo creyente pueda acercarse al Padre sabiendo que jamás será abandonado por nuestro gran intermediario que es Jesucristo. La mujer viuda vino sin intermediario ante el juez injusto. Nosotros venimos delante del Padre justo con Cristo como nuestro mediador. Por eso podemos ir con confianza al trono de la gracia, no porque nuestra oración sea perfecta, sino porque la obra de Cristo es perfecta y suficiente para reconciliarnos con Dios. Por eso yo no oro en el nombre de Ángel Cardosa. Yo mando un email, yo escribo una carta, yo pongo mi nombre, tú pones tu nombre. Te llega una petición de alguien, un mensaje por WhatsApp y no conoces el número, ¿quién tú eres? Vas a preguntar. Yo soy tal persona. Pero nuestra comunicación con Dios no es en base a quien nosotros somos, no es en base a nuestros méritos, es en base a la obra perfecta de Jesucristo. Entonces, ¿qué te digo con esto, hermano? No dejes de clamar. No porque tu insistencia compre la respuesta, no porque tus lágrimas obliguen a Dios, no porque tu perseverancia haga a Dios más compasivo. Sigue clamando porque Dios es suficiente, porque Él es justo, porque Él escucha, porque Él intercede. Sigue clamando porque la historia, el final que Él escribió desde el principio no termina con injusticia, termina con el Rey soberano gobernando y pasando justicia a cada pecador no salvo, incluyendo a las huestes del mal.
A final de cuentas, nuestro Dios tendrá la última palabra. La fe que no deja de clamar descansa en lo que no ve, descansa en quien es Dios. Y cuando una persona sabe que Dios es suficiente, puede seguir orando, aun cuando todavía no entiende lo que Dios está haciendo. Somos necesitados y nuestro Dios es fiel en medio de cualquier situación. Confía en la gracia de Dios y en lo cercano que es nuestro Dios. Tomemos unos minutos ahí para reflexionar en lo que hemos meditado. Yo sé que puedes estar aquí hoy y sentirte alejado del Señor, sentirte afligido, pero nuestro Dios es un Dios cercano. Tú puedes venir delante de Él, no me necesitas a mí, tú puedes clamar ahí donde estás. Puedes decirle: Dios, aquí estoy, yo soy tu hijo, yo necesito de tu mano a mi lado. Te necesito a ti como el buen pastor, ministra mi vida, rinde tu corazón a Él y Él promete acercarse a ti. Él se acerca a aquellos que se acercan a Él. Él es compasivo y misericordioso. Reflexionemos unos minutos.